iniciamos con un ciclo de mensajes. Para los que no saben, yo predico, no siempre, no es una camisa de fuerza, pero la mayoría del tiempo predico con un ciclo de mensajes. O sea, los mensajes no están sueltos, solitos, aislados, sino que yo armo un ciclo de mensajes normalmente para un mes, a veces para 2, a veces para 3 meses. Venimos de un ciclo de mensajes que iniciamos en enero y terminamos en abril, acerca de Eclesiastés, un ciclo de mensajes de 4 meses duró ese ciclo. El ciclo que tenemos hoy es un ciclo que hice solamente para el mes de mayo, es un ciclo de 4 mensajes que uno se llamó Llamados a Libertad. Ese fue el mensaje de hace 8 días, Llamados a Libertad. Quiere decir que todos los mensajes están conectados. Hoy vamos con la continuación de ese mensaje de Llamados a Libertad, con un mensaje llamados ¿a qué? Los que tienen su boletín, los que lo miraron, los que vieron el WhatsApp, se dan cuenta y saben que ahí tenemos un mensaje que se llama Llamados a Amar. Y la pregunta es, ¿cómo así que llamados a amar, pastor? Luego es que la gente que no es cristiana no ama. Sí, también ama. Y también ama a su mamá, como hoy nosotros celebramos a la nuestra. Y también la gente sin Cristo ama a su esposa, a su esposo, ama a sus hijos, ama al perrito, ama al gatito, ama al dinero, ama sus propiedades y ama con un amor terrenal, con un amor natural. No es que sea malo, no es que sea bueno, simplemente que nosotros hemos sido llamados a libertad, porque en esa libertad vamos a aprender a amar, no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Amén. Entonces hemos sido llamados a amar de una manera diferente. Y diferente no quiere decir que entonces usted antes no sabía amar. No, usted sabía amar, pero ahora va a saber amar mejor. Va a saber amar de una manera mucho más directa y concreta conforme a la palabra del Señor. Y entonces vamos a continuar ahí en el libro de Gálatas, donde quedamos hace 8 días. Pero vamos a retomar desde el versículo 7, en Gálatas capítulo 5, versículo 7, donde el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Galicia, de Galacia, le dice el apóstol Pablo: oiga, ustedes corrían muy bien la carrera, ustedes estaban haciendo las cosas bien. Tenemos que entrar otra vez un poquito en contexto. Y resulta que esta iglesia de Gálatas ya era una iglesia que venía funcionando, ya era una iglesia que venía un tiempo haciendo las cosas, ya se le había predicado. ¿Aló? ¿Aquí hay alguien al que ya se le había predicado el evangelio? ¿Aquí hay alguien que ya haya conocido lo que significa ser un hijo o una hija de Dios? Sí. ¿Entiende el concepto de que Dios murió por usted? Sí. ¿Alguien no, por favor? Si alguien no, levante su mano. Si alguien no lo entiende. Si todos aquí lo entendemos, quiere decir que de alguna manera todos aquí ya hemos reconocido que necesitamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Mire, una de las características, y aquí tengo que hacer un paréntesis antes de avanzar, una de las características que tiene aquel que ha nacido de nuevo, que si usted ninguno levantó la mano, quiere decir que yo aquí voy a asumir que aquí todos hemos nacido de nuevo. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, en ese asumir que yo estoy haciendo, todo aquel que ha nacido de nuevo tiene algo que tiene que tener claro y que tiene que identificar. Y yo le invito a que ustedes reflexionen por un segundo. Y es que en el momento en que Cristo le dio ese momento de nacimiento, en que Cristo fue a su encuentro, en que usted dijo: yo ese día reconocí y creí en el Señor Jesucristo, es porque todos de alguna manera nos vimos en un momento pecadores. Si usted nunca se vio pecador y si usted nunca sintió que era un pecador que necesitaba perdón, entonces es posible que no haya nacido de nuevo. Porque lo que viene a nosotros es una convicción de que estábamos en una condición ¿qué? Pecaminosa. Y entonces todo aquel que ha nacido de nuevo es porque reconoció que necesitaba ¿qué? Perdón. Y reconoció que necesitaba un Salvador. Llevo como 5, 7 años, 6 años, ya voy para 6 años, de 5 a 6 años,
diciéndoles que algún día les voy a contar el testimonio y todavía que no lo cuento. Pero yo crecí dentro de la iglesia. Mi mamá se convirtió estando embarazada de mí. Yo estaba en la barriga de mi mamá cuando a mi mamá le predicaron el evangelio y mi mamá se convirtió al cristianismo y yo estaba ahí dentro. Y desde que estaba en el vientre de mi mamá estoy escuchando predicación. Y hoy, que es el Día de la Madre, le doy honor a mi mamá. La obra, la gracia, el poder, todo es del Señor Jesucristo, pero la persona que Dios usó para que hoy yo esté aquí parado enfrente de ustedes fue mi mamá. Mi mamá es mi padre espiritual. Mi mamá fue la persona que desde el principio se esforzó por mantenernos en los caminos del Señor. Entonces yo crecí en las iglesias, crecí como están algunos bebecitos por ahí caminando, andando, parándome en las bancas, llorando. Yo crecí como cualquiera de muchos niños que crecen aquí en medio de nosotros. Yo crecí como muchos de los niños que salieron ahorita a los salones, que fueron ahorita allá. Yo era uno de esos niños que vaya para la escuela dominicana, que lo mandan ahí, vaya, el uno sabe. Y fuera de eso crecí en una iglesia muy grande donde había muchísima gente, entonces eso no se perdía, hermanos. Había salones por año, ¿no? No eran los de 2 a 3 ni 2 a 4, sino los de 2, los de 3, los de 4. Era un salón para cada edad. Y uno pequeñito ahí lo llevaba a la escuela dominical. Dibujé la ballena de Jonás 1000 veces. Después me enteré que no era una ballena, que era un pez. Y hice todo lo que los niños hacen. Así como de hoy en 8 vamos a tener a nuestros niños acá teniendo algo para las madres. Yo también fui esos niños que paraban ahí. ¿Sí? Y fui ese niño de iglesia. Y empecé a escuchar las predicaciones desde niño, empecé a oír todo lo que la gente hablaba, empecé a ver que se decían gloria a Dios y aleluya, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, Cristo vive, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Y yo estaba ahí en medio de todo eso y fui creciendo y llegué a ser un adolescente como los que salieron acá, ya que salen así. Entonces yo también fui uno de esos, yo también salí así. Y fui a esos adolescentes y jóvenes que también ya empiezan a sentir como que sí son, como que no son, como que por qué me trajeron, pero mi mamá porque me obliga. Y yo también fui ese joven y crecí dentro de la iglesia, pero llegué casi a la edad de 20 años y yo no había nacido de nuevo. Yo no había tenido un encuentro con Cristo Jesús. Yo no había realmente reconocido que era un pecador. O sea que por muchos años estuve en la iglesia, pero no era un hijo de Dios. Algunos pastores, y ya es chiste viejo, creo que no es un chiste que haga reír ni nada, pero yo era un nieto de Dios, no era un hijo. Porque la hija era mi mamá. Y yo iba a la iglesia. No digo que me portaba mal, no digo que me portaba bien, sencillamente era un muchacho joven, común y corriente, ahí. Pero cuando ya llegué casi a la edad de 20 años, me di cuenta que yo era un pecador. Un día entendí, un día Dios me hizo entender que yo era un pecador. Yo creía que yo era un buen muchacho. Yo creía que yo era un buen joven. ¿Por qué? Yo iba a la iglesia, porque yo servía en la iglesia, hacía parte de los ministerios juveniles de la iglesia, hacía obras de la iglesia, hacía cosas en la iglesia, y yo creía que yo era un buen muchacho. Y cuando los pastores predicaban estas cosas como las que yo estoy predicando hoy, yo pensaba, yo decía, pero ¿de qué me va a salvar a mi Dios si yo tan bueno que soy? Y yo nunca sentía que Dios fuera mi salvador. Y aunque miren, pónganle cuidado, hasta yo le ayudaba a otros niños a hacer la oración de fe, que es muy común en nuestras iglesias. Y yo le ayudaba a otros y yo no era salvo. Yo no me sentía, yo decía, pero hay niños malos, pero yo qué tan malo he hecho, ¿para qué? ¿Yo de qué necesito ser salvado? Pero un día el Señor, Dios Todopoderoso, hizo una obra y me mostró mi pecado, me mostró mi realidad. Un día el Señor me llevó a un rincón y me mostró mi realidad. Cuando ese día llegó, ese día me di cuenta que yo era inmundo y que mi vida
por más aparentemente, socialmente y religiosamente aparentemente buena, yo estaba condenado, estaba en camino de condenación. Y entonces ese día, cerca de mis 20 años, ese día le dije al Señor, Señor, perdóname. Y ese día me vi necesitado de un Salvador. Ese día me vi necesitado de un Salvador. Ese día dije, necesito que alguien me salve porque no me quiero condenar. Me sabía canciones cristianas. Sabía contestar, Dios te bendiga. Sabía decir aleluya, gloria a Dios, Cristo vive. ¿Quién vive? Eso yo también sabía contestar. ¿Y a su nombre? Yo también sabía contestar, pero no había nacido de nuevo. Y fue cuando reconocí y me vi como un pecador. Y vi mi necesidad de que alguien me salvara. Me vi hundiéndome, me vi ahogándome en un mundo de pecado. Me vi hundiéndome en unas aguas tenebrosas de pecado. Y entonces grité, Señor, te necesito un Salvador. Porque me vi pecador y me vi necesitado de salvación. Y entonces Dios vino a mi rescate. Y ese día dejé de ser un nieto y me hice un hijo de Dios. Ese día dejé de ser un asistente a la iglesia y me convertí en un cristiano, un discípulo de Cristo. Ese día dejé de ser solamente una personita más que iba y hacía parte de la iglesia y me convertí en la iglesia. Y dejé de ser alguien que asistía a la iglesia y me convertí en la iglesia. Dije, ahora la iglesia soy yo. Ahora yo soy la iglesia. Y desde ese día obviamente le he fallado al Señor y cometido errores. Pero desde ese día supe y tengo claro que le pertenezco a Cristo Jesús. Ya han pasado más de 20 años desde ese día y aquí estoy. Y otro día les cuento cómo fue el proceso de conversión. Pero les cuento esto hoy solamente para que entendamos que nosotros tenemos un caminar con Dios y que cuando empezamos a caminar es cuando verdaderamente reconocemos nuestra necesidad de un Salvador. ¿Has visto en tu vida esa necesidad de un Salvador? Pues solamente Cristo te puede salvar. Y si no has visto en tu vida esa necesidad del Salvador, aún hoy puedes decirle, Señor, yo quiero orar hoy a ti. Quiero ver mi realidad y mi necesidad de Salvador. Porque muchos de los jóvenes que están aquí con nosotros, 15, 16, 17, 18, no sé, a veces están ahí y no saben ni por qué están ahí. Y no se preocupe, yo los entiendo, yo tampoco supe. Yo también estaba ahí sentado y no sabía por qué estaba ahí. Pero la realidad es que estás ahí porque Dios es bueno y Dios tiene un plan contigo y Dios es perfecto y Dios permitió que nacieras en un hogar donde desde niño te llevan a la iglesia, donde desde pequeño te llevan a la congregación, porque Dios tiene un propósito con tu vida y está preparando. ¿Sabe qué pasó cuando yo me convertí ya al Señor a los casi 20 años? Que todos esos 20 años anteriores fue como que tenía un tesoro que no había sacado provecho. Y ahora que ya era un hijo de Dios de verdad y que ahora sí había entendido, eso no fue en balde. Esos 20 años vinieron aquí y los agarré. Y todo lo que había aprendido en esas escuelas dominicales empezó a tener mayor valor. Todo lo que había aprendido con los líderes de jóvenes en los grupos de adolescentes empezó a tener valor. Y empezó a tener peso. ¿Pero por qué? Porque necesitaba reconocer que necesitaba un Salvador. Así que no es en vano, no por eso no seguimos enseñándole a nuestros niños, no por eso no seguimos enseñándole a nuestros jóvenes, porque tenemos que exponerlos. El hecho que yo me expuse permanentemente fue que un día Dios ya me agarró. Igual tenemos que seguir exponiendo a nuestros niños y a nuestros jóvenes a la palabra del Señor. Tenemos que seguir invirtiendo tiempo en ellos. Pero la cuestión aquí es, para volver al mensaje, es que el Señor les está preguntando a la iglesia y nos pregunta a nosotros: si ustedes corrían muy bien, si usted ya nació de nuevo, usted empezó a gatear primero, aló, empezó a gatear en su caminar cristiano. Y a veces en ese gatear había lo que conocemos como ese primer amor, ¿verdad? Y la gente dice: ay, es que cuando yo me convertí, pastor, yo quería estar en la iglesia, pastor. Pastor, cuando yo me convertí,
convertí cuando yo llegué al camino del Señor. Pastor, todo lo que me dijeran que yo hiciera, yo lo hacía. Pastor, yo quería ir a la oración, yo quería ir al culto, yo quería ir a la vigilia, yo quería ir a todos los servicios devocionales, a todos los grupos y todo. Y ahora, hermano, no, ahora no tengo tiempo. Resulta que a veces en ese gatear espiritual estábamos más enamorados que Dios, de Dios. Y luego empezamos a caminar. Y ya no gateas, ya empiezas a caminar, ya empiezas a tener conocimiento de Dios. Ya empiezas a conocer más, ya empiezas a servir, empiezas a hacer cosas en la iglesia. Empiezas a tal vez tener el privilegio de enseñar, de llevar a otra persona, de invitar, empiezas a caminar. Y de repente, si sigues enamorado, si sigues con ese amor, y dices, Señor, yo quiero aprender más, yo quiero capacitarme, yo quiero servir, yo quiero hacer, yo quiero aprender. Y empiezas a correr. Y ya cuando empiezan a correr, gloria al Señor por los cristianos que empiezan a correr. Porque ya van más allá. Son los que llegan primero a la oración, son los que llegan primero a las cosas, son los que sirven con excelencia, son los que dicen, ¿qué más puedo hacer? Son los que están, y no solamente aquí dentro de las cuatro paredes de la iglesia, son los que allá en sus trabajos dan testimonio, son los que predican, son los que viven una vida que la gente sabe que son cristianos. No solamente nos escondemos el domingo en la iglesia y nos ponemos el disfraz de cristiano el domingo, sino que mantenemos nuestra vida allá afuera con un testimonio vivo de que somos cristianos. Amén. Gloria al Señor por todos ustedes, porque ustedes son los que están escuchando este mensaje. Pero el cristiano no es cristiano el domingo. El cristiano no es cristiano el día que va a la iglesia. El cristiano es cristiano todos los días, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Entonces los que empezaron a correr en su caminar cristiano son los que no se avergüenzan del evangelio, son los que en su trabajo son los que están hablando de Dios o haciendo las cosas con base en lo que es un cristiano de testimonio, son los que ya no se ríen del chiste vulgar, son los que ya no están haciendo cosas y mintiendo y engañando como hacen todos. Son los que aprendieron a seleccionar su música, son los que aprendieron a conocer, y no de manera religiosa, sino porque aman a Dios. No porque el pastor se los permita o se los prohíba, no, ese no es el punto. Es porque de su corazón sale que amar a Dios. Y entonces empezaron a correr. Pero de repente algo pasa a veces. Y dejan de correr y ya ni caminan ni gatean. Y entonces Pablo les dice, vosotros corríais bien. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién le impidió seguirla? Si usted venía corriendo bien, ¿quién le impidió? ¿Qué le estorbó? Y entonces el versículo 8 dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Si fuimos llamados a libertad, Dios no va a poner tropiezo para que tú crezcas. Si fuimos llamados a libertad, Dios no te va a poner trabas para que tú avances, para que tú camines. ¿Se imagina un papá que su hijo esté gateando y apenas el niño se empiece a parar a caminar, le pegue así las piernitas y le diga, no, se queda gateando? ¿Seguro que no tiene lógica? Los que tienen por ahí los pequeñitos, ¿harían eso? Si al contrario, ¿no? El papá, ¿qué hace cuando su niño ya empieza a agarrarse y empieza a dar sus primeros pasos? ¡Ay, saludar la foto! Porque uno se emociona como papá, ¿verdad? Uno se emociona como mamá y dice, ay, ya miren su primer pasito. Y de pronto si la mamá es la que está con la bebé o con el bebé en la casa y dio el primer pasito y el papá estaba trabajando, el papá se siente, ay, me lo perdí. Me perdí su primer pasito, me perdí su primer momentico en que intentó agarrarse y caminar. Y entonces hoy tenemos la tecnología y le grabamos, le hacemos el video, pero tranquilo, mi amor, no te lo grabé. Míralo aquí, y vemos ese video de 30 segundos 80 veces, 100 veces. Gloria a Dios por los que son padres ahorita con tecnología. Y entonces tenemos esa oportunidad de no perdernos esos momentos. Pero el papá se alegra de que el niño pasó de gatear a caminar, ¿verdad? Y cada proceso, cada paso que hace alguien da alegría, da gozo. Y todos tenemos procesos diferentes, pero cada avance es un motivo de ¿qué? De gozo. ¿Qué papá quiere que su hijo no avance?
Pues Dios tampoco. ¿Aló? Dios tampoco. Entonces ahí el versículo dice, esta persuasión no procede. Seguro que no fue Dios, porque Él nos llamó a ser libres. No es Dios quien va a perturbar tu caminar. Porque muchas veces nos volvemos tan sobre espirituales que decimos, no, yo me enfríe, pero sería la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios no es que te enfríes. La voluntad de Dios no es que retrocedas. La voluntad de Dios no es que te dejes llenar de cosas y de pensamientos que te hagan seguir adelante. Por eso dice la palabra, ¿quién estorbó? ¿Quién estorbó? ¿Quién impidió? Pues seguro que no fue Dios. Esta persuasión no procede de aquel que nos llama, porque si Dios nos llama a la libertad, nos llama por amor y nos llama a amar. Y entonces está este versículo tan conocido, ¿verdad? Un poco de levadura leuda toda la masa. Lo leímos hace 8 días, pero fue ya al final y pasamos muy rápido. Hace 8 días el tiempo me agarró a mí del cuello. Y estos últimos versículos los leímos muy rápido, pero hoy podemos detenernos un poquito más. Un poco de levadura leuda toda la masa. No se necesita mucho, escúchame esto, mis hermanos, no se distraigan. No se necesita mucho para que algo sea un estorbo en tu vida. No se necesita demasiado. Qué incómodo es caminar con unos zapatos, con unos tenis que tengan una piedrecita por dentro, ¿verdad? ¿Sí les ha pasado o solo a mí? Y usted empieza a caminar y siente esa piedrecita y ¡ay! Y si no tiene como un lugar cómodo donde sacarse, se la aguanta ahí un rato, pero qué incómodo es caminar con esa piedrecita. Los que juegan o practican algún deporte, fútbol, soccer, fútbol americano, que ya se haya puesto sus tacos, sus guayos, decimos en mi país, sus tacos, y ya se los amarró bien y todo, y empezó el partido y se le metió una piedrecita adentro y usted está en pleno partido. Y a veces se la aguanta y sale con una ampolla tremenda. ¿De qué tamaño normalmente es una piedrecita cuando se pone en el zapato? Pequeñita. Si fuera una piedra grandota, ni el pie le entra, ¿verdad? Y la saca fácil. Pero qué incómodo es caminar con esa piedrecita y cuánto estorba. Cuando usted logra quitarse el zapato y lo sacude y le pega contra alguna parte para que salga todo y vuelve y se lo pone y vuelve a caminar, usted siente la gloria, ¿no? Como que, ya, ahora sí puedo seguir. Un poquito de estorbo puede incomodar demasiado tu caminar con Cristo. A veces no basta sino sentarnos a ponerle el oído a la persona equivocada. A veces no basta sino nosotros ponernos en la posición de empezar también a mirar y a criticar y a detenernos. A veces no basta sino simplemente con que nos dejemos frustrar porque algo no salió como yo quería. A veces no basta sino con que de pronto una situación que viene a nuestra vida difícil, nosotros no veamos una respuesta inmediata y entonces creemos que Dios ya se olvidó de nosotros, que Dios nos falló, y no es así. No permitas que ese estorbo venga a tu vida. No permitas que esa piedrecita venga a tu vida, porque no procede de Dios. Eso lo dice la palabra. Y lo que dice es que una pequeña porción de levadura. Tal vez los jóvenes saben que es levadura. Yo sé que las mamás que están celebrando hoy su Día de la Madre saben que es levadura. Yo sé que es probable que muchos hombres sepan, tal vez algunos no. Pero es muy probable que de pronto algunos jóvenes no sepan que es levadura. La levadura es un componente que se le ingresa a la masa con la que se hacen los panes o los bizcochos o los pasteles. ¿Y la levadura qué hace? Inflar, esponjar. Pero se necesita mucho más. Es una gotica que se le ponga para que el pan. Y si no se le echa levadura a los panes, son esos panes tiesitos, más masositos, más, con el país se le llaman mantecadas, algunas que son así bien gruesitas, no se inflaron, sino es purita y usted las agarra y no se pueden escuchar tanto. Un pan con levadura son esos panes que usted los ve así de grandes, pero que si usted los agarra, voy a soltar acá esto, si usted los agarra y así en la mano, se ven así de grandes, pero usted los agarra y les hace así.
Y ya después queda una liniecita. Quiere decir que se veía grande, pero ¿qué? Pero era puro aire, pura masa inflada. Pero un pan sin levadura, si está así de gordo, así es. Y si no, pues es más delgadito, pero así es la contextura. La levadura, con un poquito, se contamina toda la masa, se infla. Con una piedrecita pequeña, tu caminar se puede estorbar. Con un poquitico de frustración, con un poquitico de crítica, con un poquitico de murmuración, con un poquitico de aquellos pensamientos que vienen de otros, pero ¿para qué vas? ¿Pero para qué hiciste? ¿Pero de qué le ha servido? ¿Sabe a quién le decía mucho eso en la Biblia? A David el rey. Y él decía, Señor, pero es que me dicen, ¿dónde está tu Dios? Y a veces nos dicen a nosotros, ¿pero de qué le ha servido? O a veces vienen pensamientos a nosotros. Pero el Señor dice, eso no procede de mí. Pero ese poquitico, esa falsa enseñanza, es como un poquitico de levadura que va a impregnar todo. Es como esa pequeña piedrita en el zapato que te va a incomodar hasta que no te la saques. Y no se puede correr igual con una piedra en el zapato. Por eso el apóstol dice, ustedes corrían bien. ¿Qué les estorbó? Y tal vez este mensaje es para ti y para mí y para todos, obviamente, como iglesia. Pero si ya conoces del Señor Jesucristo, si tú ya tienes una historia con Jesús, si tú has creído que necesitaste un Salvador, fuiste llamado a libertad, pero también fuiste llamado a amar. Y ese llamado a amar empieza por amar a Dios, pero también por amarte a ti mismo. Amén. Y la forma de amarnos a nosotros mismos no es comprarnos la ropa más cara. Esa es la forma como el mundo lo hace. Ahora, no estoy diciendo que si te la compras no sea un problema, no, cómpresela si puede. Pero no es eso de amarse a sí mismo. El amarnos a nosotros mismos es vernos a la mirada de Jesús y ver lo que valemos para Él y valorar lo que Él ha hecho en nosotros. Y si te amas a ti mismo, entonces no olvides que Dios te llamó a libertad. Y te llamó a amar, y amarte a ti mismo implica que también puedas mirar quién eras tú cuando empezaste a caminar, a gatear. Y piensa si algo ha estorbado tu caminar. Yo hoy estoy haciendo un llamado, no solamente a amar, sino un llamado a tu reflexión natural y personal. ¿Sirves igual como cuando encontraste al Señor Jesucristo por primera vez? ¿Sientes la misma pasión y el mismo gozo y la misma alegría de servir, de congregarte, de buscar? ¿Haces las cosas con el mismo deseo o qué ha estorbado tu caminar? ¿Qué ha estorbado tu caminar? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha pasado? Porque lo que dice la palabra, no lo dice el pastor David, lo dice la palabra, es que eso no proviene de Dios. Porque Él te ha llamado a libertad. Él te ha llamado a amar. Y yo te invito hoy a decirte, Dios te ha llamado a amarte a ti mismo, pero de la manera como Dios quiere que te ames. Y la mejor forma de amarnos a nosotros mismos es no permitir que lo que no proviene de Dios siga estorbando en tu vida. Amén. Amén. Aunque sea alguien que lo diga. No porque lo diga, sino para saber que estamos en la misma página. Si algo ha estorbado tu vida, identifica esa piedrita, identifica ese poquito de levadura y con el Señor Jesucristo quítala de ti. Gloria a Dios. Quítala de ti. Amén. Para que puedas seguir corriendo. Pero así como el apóstol Pablo, yo también confío en ustedes, dice el apóstol Pablo, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Lo que está diciendo Pablo es, yo confío en el Señor, que ustedes no van a creer esas falsas enseñanzas, que ustedes no se van a dejar perturbar por esas cosas que vienen a trastornar su caminar con Dios. Con esos legalismos, con esas cosas que a veces vienen a decirnos que lo que estamos haciendo no sirve y que no importa. Ahora, no le llames piedrita al pecado, esa sí es una piedrota. Estoy hablando de aquello que estorba tu caminar con Dios en tu proceso de amar a Dios. Pero obviamente el pecado hay que erradicarlo. Obviamente el pecado, ¿qué requiere el pecado? Arrepentimiento.
Pero lo que Dios está diciendo es: yo confío respecto de vosotros, que ustedes no van a pensar de otro modo, que ustedes no se van a dejar engañar, que ustedes no van a permitir que esa piedrita siga estorbando en tu zapato. Yo no sé si alguien de pronto identifica su piedrita en su zapato, pero si la identificas, quítala y habla con Dios. Pero mire lo que dice el versículo: mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Dios juzgará a las personas que están confundiendo, sea quien fuere, mis hermanos. No importa, y no dice, sea quien fuere que esté confundiendo su mente. Muchas veces, hermanos, y no lo sé de nadie, así que no vaya a decir, lo dice por mí, no lo sé de nadie. Pero muchas veces, mis hermanos, tenemos mayor comunicación y relaciones con personas que no son creyentes, y les prestamos tanto el oído que les perturba su fe. Sí, hermanos, sí. Usted dice: no, pastor, pero yo soy cristiano, yo soy cristiana, a mí no. No, sí. Sí les perturba. Porque a veces la gente dice: ay, pero eso da igual. Eso no importa. Al final Dios es bueno y Él nos ama a todos igual. ¿De para qué sirve? ¿De qué sirve servir tanto? Eso es para el pastor. Eso no siga ya, porque es que eso es los pastores. ¿Eso para qué vas a iglesia tanto? ¿Eso para qué? Si lo único que piden es plata y se inventan que promesas de fe. Y empieza, y usted: no, sí, usted en el fondo sabe, y al igual que Pablo, yo confío que usted no se va a dejar, pero sí perturba. Y aún entre nosotros como cristianos a veces: no, pero es que esto no. Pero es que esa canción que puso el pastor, esa canción, ese cantante, como que no es, como que sí es. Yo aquí no escojo las canciones por el cantante. Si el cantante se fue al mundo y se volvió, la canción ya estaba ahí, sirvió. Pero si usted se deja perturbar, si usted se deja influenciar, si usted se deja meter un poco de contaminación en su cabeza, el que pierde, ¿quién es? Usted. Ay, ¿de qué sirve? Eso no tiene nada. Eso es un bailecito de vez en cuando. Ay, tampoco hay que ser tan exagerado. Sí, déjese perturbar. Porque antes corríais bien. Ay, eso no tiene nada. Sí tiene, mi hermano. La sangre de Cristo costó. Eso no se trata de si el pastor sabe o no sabe, o si el pastor le impone o no le impone. Es de lo que tú conoces de tu relación con Dios. Acuérdate cuando gateabas enamorado. ¿Ha visto gatear un bebé cuando ve a su mamá? Como puede echar carrera. Eso mueve esa colita. No avanza, ¿no? No avanza, pero él siente que va a 1000. El bebé piensa que está sobrepasando la velocidad de la luz. Y uno solo le ve la colita moviéndose ahí. Pero lo hace porque está enamorado. ¿Sabe que muchas veces cuando empezamos en el caminar con Cristo, no hacíamos las cosas bien, pero las hacíamos con sinceridad y con amor? Tal vez nos equivocábamos mucho, pero lo hacíamos con sinceridad. Luego empezamos a saber y hacerlas mejor, pero dejamos apagar el amor. Y entonces sabemos hacerlas bien, pero no las hacemos. Sabemos hacerlas bien, pero las hacemos de mala gana. Sabemos hacerlas bien, pero ya no con el mismo deseo y con el mismo amor. O sea que al final tampoco las estamos haciendo bien. Entonces no se deje. Porque ¿qué dice? El Señor llevará sentencia a quien quiera que sea. Dios juzgará al que esté confundido. Por eso ni usted se deje confundir, ni sea usted el que confunde a otros. Gracias, hermano, por lo que dijo. Porque muchas veces nosotros nos dejamos confundir y estamos bien confundidos, y entonces decimos: no, yo no puedo ser el único confundido, yo voy a confundir a otros. Y entonces lleva todas sus frustraciones, sus confusiones y confunde a otros. Ore. Diga: Señor, mira, esto me está pasando, estoy sintiendo esto. Pero no busque aliados en su confusión. Los que fueron a la escuela, como yo fui pequeño en la escuela, o los chicos, cuando uno está en la edad de adolescencia, uno no quiere que lo agarren solo haciendo
travesuras, ¿verdad? Uno siempre busca que los agarren en grupo porque en grupo se siente más suave la cosa. Si lo agarran a usted solo haciendo travesuras se siente feo. Pero si lo agarran en grupo, como que dice, ay, pero no era yo solo, éramos 8. Y esa era la excusa con los papás, no, por lo menos los viejitos como yo. Si la mamá, pero usted, ay, pero yo no era solo, yo no era el único papá, mamá, había 3, había 4, había 8. Claro, si lo agarran a uno solo, ¿qué se puede decir? Entonces uno siempre andaba buscando que el asunto de travesura fuera el grupo, ¿no? Y por eso es que la presión de los chicos es tan grande, porque a la larga ellos saben que no está bien y lo que quieren es buscar el grupo, que todos hagan lo malo, por eso influye, ay, no sea bobo, hágale. Todos están llenos de temor y de ansiedad, pero el grupo se siente que más valientes. Y saben que así somos nosotros como cristianos, en lugar de arrepentirnos por dejar que la piedrita estorbe, en lugar de mirar que tal vez estamos pasando por un momento de confusión, en lugar de ir a Cristo y en lugar de eso empezamos a buscar grupos, ¿no? Venga, sí, estamos confundidos, venga, sí, como que Dios es injusto, venga, sí, oiga, de verdad, sí, ya somos 8, ya somos 10, ay, entonces yo estoy bien. Porque como ya encontré el grupo de confusión, como ya encontré a otros igual de perturbados que yo, entonces nos decimos y nos justificamos. No, sí, ¿qué importa? No te preocupes, tranquila. Eso no importa, 1, 2, 3, no hace daño. No, a mí tampoco me importa. No, cierto, ¿verdad que somos malos? No, de verdad que no. Eso es el pastor, eso es el pastor. Sí, cierto que es el pastor. Ah, no, entonces estamos todos bien. Porque encontramos aliados. Porque encontramos cómo suavizarnos la confusión. Encontramos el que nos dio la palmadita y nos dijo, no te importa, no importa, sigue con tu piedrita, que yo también tengo una hija y camino. Pues sí, se camina incómodo, coge un poquito, pero sigue. No eres el único con la piedrita en el zapato. Y pareciera que eso nos da aliento, ¿no? Ay, no soy el único. Pero no, esa persuasión no viene de Dios. Entonces tenemos que ir a Cristo y decir, Señor, quita, porque aquel que está confundiendo, entonces si a veces somos confundidos, no confundas a otros. Si estás pasando por una perturbación en tu vida, si alguien está perturbando tu vida, ve a Cristo. No dejes de buscar al Señor, síguete congregando, sigue buscando, sigue encontrando. Sabes que muchas veces como padres, ay, hoy en día la madre de este pastor, pero es que le va a decir, ¿me perdonan, mamás? ¿Me perdonan, mamás o no? Amén. Dígame si me perdonan, si no digo nada. A todos nos pasa, pero ay, qué mal que hoy tenga que decir esto día de la madre. Pero a las mamitas les pasa más. Que cuando tienen mucha cosa ya revuelta y mucho venenito que se le ha metido por cosas, ¿saben quién les escucha tanto? Los hijos. ¿Sabes a veces a quiénes a los que más perturbamos? Bueno, no solo las mamitas, digamos que todos, papás y mamás. Pero ¿sabe quiénes son los que escuchan mucho esa perturbación que usted tiene? Sus hijos. Y sus hijos escuchan cuando usted reniega de la iglesia, reniega del pastor, cuando usted reniega de la fe. Sus hijos escuchan cuando usted está ahí frustrado. Cuando usted dice, ay, pero ¿qué importa? Eso es de la iglesia. Pero usted después se reconcilia con Dios, se quita la piedrita del zapato. Ay, sí, Señor, perdóname, yo estaba equivocada, Señor, yo estaba equivocado, Señor. ¿Cómo fui a decir eso? Pero no le dijo nada al hijo. Y su hijo sí se quedó con eso. Su hija sí se quedó con eso en su cabeza. Y usted dice, no, usted sigue, usted dice, ay, Señor, sí, tengo que seguir adelante, tengo que avanzar. Pero su hijo ya quedó con esa perturbación que usted le transmitió. Su hija ya quedó con eso, su hijo ya quedó con eso, y después usted empieza, pero ore, pero lea, pero camine. Y su hijo adentro, mamá, el otro día, por lo que dijo mi papá, si yo me acuerdo el otro día todo lo que dijo. Entonces también tenemos que pedirle perdón al Señor, pero también tenemos que pedirle perdón a aquellos que nosotros hemos perturbado. Y a veces son nuestros propios hijos, o nuestro propio esposo, o nuestra propia esposa, o nuestra propia mamá, o nuestro propio hermano.
De pronto un día usted tenía todo acumulado, la perturbación llegó a su vida y usted venía evangelizándole al primo. Y ese día se lo encontró y soltó todo su veneno con el primo. Y el primo dice, ¿y usted quiere que yo vaya a la iglesia a la que él va? Y usted después se arrepintió con el Señor, pero no le dijo nada al primo y el primo sigue con eso ahí. Somos llamados ¿a qué? A amar. Si te amas a ti mismo, amas también ¿quién? Al prójimo. Es difícil predicar, mis hermanos, no es fácil. No es fácil esta posición que yo estoy teniendo acá. Qué incómodo es para mí. Hoy quisiera decirles solo cosas bonitas por el Día de las Madres a las madres. Pero qué mejor que aprendas a ser una mejor madre. Amén. Qué mejor que aprendas a no perturbar tú a tu propia familia cuando a veces las cosas no están bien en tu cabeza. Qué mejor es que tú sepas ir al Señor y arrodillarte. Y allá suelta todo eso. Dile al Señor, Señor, si estoy equivocada, si me he dejado contaminar, si me he dejado llenar de pensamientos que no son tuyos. Señor, si he dejado que toda mi frustración venga a mi vida. Señor, quiero descansar en ti y ayúdame a levantarme para seguir siendo de bendición para mi familia, para mis hijos, para seguir amándote, para seguir amándome a mí y poder amar a quién, al prójimo. Muchas veces nuestros hijos, mis hermanos, tienen una gran perturbación y no se la puso el amigo del colegio, de la escuela. Viste que tiene unas amistades, pastor, pero nadie influye tan fuertemente como tú en la vida de tus hijos. ¿Aló? Feliz Día de las Madres. Nadie influye tan fuertemente en la vida de tus hijos como tu mamá, como tu papá. Ay, es que ese celular, esa tecnología, sí, hay que controlarla, hay que mirarla, hay que hacer, claro que sí, hay que ser sabios. Pero quien más influye eres tú. No solamente tus palabras, sino tu coherencia. No solamente tus palabras, sino que tú seas real, un cristiano real. Porque si eres cristiano el domingo y no el de lunes a sábado, tus hijos lo saben. El pastor no, pero tus hijos sí. Si eres cristiano, cristiana, que el domingo hoy, pero de lunes a sábado no lo eres. Yo muero engañado, mis hermanos. Pero tus hijos no. Yo aquí a todos ustedes, como les he dicho en otras ocasiones, yo a todos ustedes los veo aquí santos. Casi que logro ver sus alas y su honor. Pero allá afuera tu familia te conoce. Allá afuera tus hijos te conocen. Allá afuera tus padres te conocen. Allá afuera tus compañeros de trabajo te conocen. Allá afuera tus vecinos te conocen. Allá afuera tienes que ser el mismo que aquí adentro. Entonces, mis hermanos, fuimos llamados a amarnos a nosotros para poder amar. Y entonces dice el apóstol, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, que era el tema que estaba causando en ese momento incomodidad y perturbación, entonces ¿por qué padezco persecución todavía? Mis hermanos, si yo les estuviera predicando que no está bien, que tranquilo, que no te preocupes, que sigue así, que no importa, que Dios es bueno, que tú sigues con tu pecadito ahí, que tranquilo, que no hay problemita, tal vez no amarían más, tal vez la iglesia estaría más llena. Pero si les digo, mis hermanos, que ese tipo de cosas no proceden de Dios, incomoda nuestra carne. Y entonces él dice, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Si yo no predicara de la salvación por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. ¿Es ofensivo la predicación del Evangelio? Sí. Ofende nuestra naturaleza egoísta, pecaminosa, ofende nuestro ego, ofende nuestra individualidad y nuestra independencia, porque el Evangelio de Cristo te invita a que has sido llamado a libertad, pero has sido llamado a libertad para obedecer a Dios. Y es la libertad que ofende nuestra naturaleza de yo soy así, yo hago como quiera, es que así somos los fulanos de tal. Y es que los colombianos somos así, ¿y qué? ¿Y qué? Pero si Cristo te libertó también de esas cosas. Si Cristo te sacó también de seguir viviendo a tu manera.
Y como así que se da la gana. Ya no me diga nada, es que ya si el pastor me dice, yo sí le digo, y conmigo no se meta aquí. ¿No? Tranquilo, tranquilo. Dios nos ha llamado para que nosotros seamos sus hijos. Y si yo tengo que seguir predicando eso y la iglesia cada vez es menos, lo voy a seguir predicando. Porque al fin de cuentas, mis hermanos, no estamos aquí para suavizarnos el pecado, ni para decirnos tranquilo, tranquila. No importa esa piedrita en tu zapato, todos la tenemos. Media iglesia con la piedrita en el zapato. ¿Estaría bien o estaría mal? Entonces necesitamos quitarnos la piedrita en el zapato. Necesitamos quitar ese poquito de levadura. Necesitamos avanzar. Y entonces el apóstol Pablo es duro porque dice, ojalá se mutilasen los que os perturban, mis hermanos. Y eso quiere decir que se quiten. Mutilar, ¿qué es? Cortar, quitar. Porque a veces estamos mirando tanto de ojos para afuera y no estamos mirando el corazón, no estamos mirando la esencia. Y estamos llamados ¿a qué? A amar. Estamos llamados a amar. Si la esencia no es el amor, mis hermanos, entonces ¿de qué estamos predicando? Si fue por amor que Cristo vino por nosotros. Si fue por amor que Él nos está hablando hoy. Es por amor. Y entonces dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Solamente, y hace una advertencia, solamente que no uses la libertad como una ocasión para la carne. Quiere decir, no use su libertad para satisfacer los deseos de su naturaleza pecaminosa. El que hayamos sido llamados a libertad y que por gracia seamos salvados, no significa que entonces vamos a abusar de esa libertad. Es que yo soy salvo, yo me voy a ir para el cielo. Y yo sé que con una, que con dos, con tres, con cuatro, con 8, con 10 que me tome no me voy a ir al infierno. No, tómese toda la canasta si quiere. Pero si su razón no es amar a Dios y servirle a Dios, no va a ser por la cerveza, va a ser por su rebelión. No va a ser por el baile, va a ser por su rebelión. Porque lo que nos lleva al infierno no es hacer esto o hacer lo otro, es no tener a Cristo como nuestra prioridad. Es que Cristo no sea mi primer amor y ocupa el primer lugar en mi vida y sea la prioridad de mi vida. Si Cristo es la segunda opción o la tercera o ocupa el segundo lugar y no es tu prioridad, entonces no importa si haces o no haces, quiere decir que tu relación no es con Él. Amarnos a nosotros mismos, el llamado a amarnos a nosotros mismos, la mejor forma de amarnos a nosotros mismos es darle el primer lugar a Dios. Es que tu amor esté en primer lugar hacia Él. El Señor, y lo hemos estudiado acá los viernes, el Señor resumió todos los mandatos en 2. ¿Cuáles? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y amarlo con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma. Ese es el primer mandato. ¿Lo cumplimos? ¿O solamente vamos a la iglesia? ¿O solamente nos justificamos diciendo que así es como yo le hago tranquilo, está bien? Ah, sí, esa piedrita en el zapato, sí, pero pues no me la quiero quitar. Y el segundo dice que es semejante al primero, ¿verdad? Y es amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero resulta que si yo no amo a Dios, ¿cómo me voy a saber amar yo mismo? Y muchos no saben amar al prójimo porque no se saben amar a sí mismos. Sin embargo, Jesús lo perfecciona diciendo: ame al prójimo como yo los he amado. Entonces dice la palabra: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que servíos por amor los unos a los otros. Fuimos llamados a libertad para ser llamados a amar y a servir por amor los unos a los otros.
Ay, yo le sirvo a unos, pero a otros no. Ahí sí que pena con usted. Yo le sirvo a mi familia. Yo le sirvo a los que me caen bien. Ay, pastor, yo sirvo fuera de la iglesia y yo aquí en la iglesia no doy nada porque es mejor dar allá un mercadito a alguien. Y lo haces todos los domingos. Lo haces todo el tiempo, a toda hora, todo momento. Cada quien quiere acomodar, pero la Biblia no hay que acomodarla a nuestra conveniencia. Nosotros nos tenemos que acomodar a la Biblia. No acomodar la Biblia como yo quiera decirla, sino que yo me acomodo a ella. Entonces la Biblia dice que servimos por amor los unos a los otros. Al contrario, usa la libertad para servirse en amor, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Ese es el versículo a memorizar. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley, mis hermanos, se cumple en amar al prójimo. No, pastor, pídame plata, yo hasta le doy aquí para que arregle todo eso, pero a mí no me pida amar a nadie. ¿Saben que por eso se llenan esas iglesias de la prosperidad? Las que piden plata como... ¿Saben por qué se llenan? Porque aún la gente prefiere dar plata que dar amor. Pactan para ser más santos. Porque a la larga hasta les duele, oiga, con todo y que la gente ama el dinero tanto, y que uno de los grandes ídolos de este mundo es el dinero, con todo y eso la gente prefiere soltar dinero que amar. Con todo y eso la gente prefiere que le saquen el dinero y se laven sus conciencias. Saben que les están sacando la plata y que el pastor se la está robando, pero dicen, no importa porque aquí me están diciendo que yo estoy bien, que yo estoy tranquilo, que yo así como estoy bien, que desde que siembre y pacte puedo tener amante, que desde que siembre y pacte y dé dinero y todo puedo estarme en mis parrandas, que desde que suelte dinero, ¿sabe por qué? Porque amar es más difícil que soltar dinero. Por eso yo aquí cuando hicimos lo de la promesa de fe, que quiera hágalo, el que no quiera no lo haga, mis hermanos. Dios permitirá si se hace o no se hace esa obra. Pero tu dinero no compra la salvación. Tu dinero no compra la santidad. Tu dinero no compra la libertad. Tu dinero no compra el amor. Fuimos llamados a libertad para poder ser llamados a amar. Y finalizo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, a mí me encanta Pablo, yo a Pablo me cae bien. Pablo les dice, pero si ustedes se muerden y se comen unos a otros, mirad que también no se consuman unos a otros. Si ustedes siempre están mordiéndose y devorándose, criticándose, chismeándose, juzgándose, menospreciándose, lastimándose, siendo estorbo el uno del otro, tengan cuidado, porque corren un peligro de destruirse ustedes mismos. ¿Se dan cuenta lo delicado que es esa pequeña piedrita que a veces las pasamos tan alto? Que es un chismecito, pastor. ¿Cómo? Yo tampoco dije nada tan terrible, apenas hablé del hermano. Y es que no sea cierto, pastor. Pero esa piedrita estorba tu caminar con Dios. Pero esa piedrita te incomoda tu caminar con Dios. Y si quiere hoy día de la madre, enójese conmigo y no se enoje con el Señor. Pero ahí dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Necesitamos aprender a amar? ¿Será que de verdad necesitamos aprender a amar? O sea que si hemos sido llamados a libertad, hemos sido llamados a amar, pero amar a la manera de Dios. No podemos seguir amando a nuestra manera, porque nuestra manera ha hecho mucho daño. A nuestra manera hemos amado
mientras lastimamos. A nuestra manera hemos amado mientras descargamos todo nuestro veneno a veces. A nuestra manera hemos amado y no nos hemos dado cuenta del daño que también hemos causado. Pero hemos dicho que hemos amado, ¿no? Entonces hemos sido llamados a amar a la manera de Dios, porque a libertad fuiste llamado. A libertad fuiste llamados. Cristo no son cargas ni imposiciones. Hoy hablábamos algo parecido con el grupo de alabanza que están. Hermanos, algún día yo voy a dejar de cantar aquí solo. Tenemos que arreglar eso, arreglar el sonido. El grupo se está preparando, está ensayando, están tocando. Vamos a ver cómo llegamos a ese punto. Hay que arreglar sonido, hay que arreglar varias cosas para que eso sea una realidad. No lo hago porque tenga delirios de solista, ¿no? Es necesidad. ¿Sí? Es necesidad lo que ha pasado aquí. El asunto, mis hermanos, es que necesitamos corregir algunas cosas. Pero hoy hablábamos algo parecido con el grupo de alabanza. La vida cristiana no son prohibiciones ni cargas. La vida cristiana es no poder hacer y no poder hacer y no poder hacer. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es que ha sido llamado a libertad. Pero usa esa libertad correctamente. Usa esa libertad para amar. No uses esa libertad para seguir justificando tu pecado. No uses esa libertad para seguir caminando con la piedrita en el zapato. No uses esa libertad para seguir echando levadura a la masa. Usa esa libertad para amar, para obedecer, para servir. Amén. Y finalizo con esto. Si sientes, si piensas, si has entendido hoy que tal vez has descuidado tu amor principal hacia Dios, hoy es el día para que te arrepientas con el Señor, no conmigo, ahí en tu oración. Y le digas: Señor, cuando gateaba te amaba mejor, ahora que corro se me olvidó amarte. Cuando entendía menos te amaba más, y ahora que entiendo más no te amo como debería amarte. Así que cierra tus ojos ahí.